vidas hemos visto un gran milagro. El milagro de la vida, Señor. Nuestro corazón, Señor, se llena de alegría al estar hoy reunidos alabando tu nombre, Señor. Gracias porque nos das la vida, gracias porque nos has dado salud, Señor, y eso es un gran milagro. Gracias por el milagro de vida, Jesús. Hoy te alabamos en
visto tu amor, hemos sentido tus fuerzas, Señor. Cada mañana, Señor, tú nos animas a levantarnos, Señor, con fe, Señor, porque sabemos que los que creemos en ti jamás seremos avergonzados, oh Dios. Estamos aquí para alabarte, para glorificarte, oh Dios. Oh Señor Jesús, levanta tus manos ahí en tu lugar. Dale esa ofrenda. Dale una ofrenda de alabanzas al Señor. Que de tu ser nazca un cántico nuevo. Oh, levanta tu voz a Él. Dile, bueno ha sido Dios. Hoy te alabo, Señor, aunque no entienda, pero mi corazón confía en ti, Señor, y te alabo, Señor, con todo mi ser. Oh, gracias porque tú estás aquí, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Cierra tus ojos. Que nada te distraiga en este momento. Que nada te distraiga. Dale tu alabanza al Señor. Dile, Señor, hoy traigo esta ofrenda de alabanza a ti. Recíbelo,
presencia, Señor, reposar en tu presencia, entrar delante del trono de tu gracia, Señor, donde se encuentra ese oportuno socorro. Señor, ahí donde está, dígale: yo levanto mis peticiones delante de ti, las pongo en ti, Señor, sabiendo que tú has inclinado tu oído para escuchar mi clamor, para escuchar mi oración en tu gran bondad y misericordia, y tú tienes las respuestas oportunas, Señor, a cada una de ellas. Hoy clamamos a ti, Señor, sabiendo que cuando te buscamos a ti, eso te agrada, Señor, eso te agrada a ti, que te busquemos, que te adoremos, Señor, porque tú eres el único digno, el único, Señor, que merece toda nuestra alabanza, el único al que nos debemos, Señor. Así que hoy venimos delante de ti, clamando y entregándote este tiempo, Señor. Gracias, 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 gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Y ahí donde estás, solo le quiero pedir, póngase de pie un momento más. Y junto a mí dígale: Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Y porque hoy veremos tu mano, tu poder y tu bondad, Señor, en medio nuestro. Y gracias por las respuestas que tú traes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te entregamos este tiempo a ti. Dígaselo ahí: te entrego este tiempo a ti y abro mi corazón para lo que tú tienes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Recuerde que en nuestro tiempo de alabanza traemos al Señor una ofrenda, y es la ofrenda de nuestro corazón. Traemos a Él todo lo que somos, y cuando lo alabamos a Él, pero nos pone a nosotros en la posición para recibir lo que también Él tiene para nosotros. Así que vale la pena alabarle y adorarle solo a Él. Amén. Quiero darle la bienvenida este domingo. Es un domingo especial en el que podemos reunirnos. Así que muévase de su lugar, salude a alguien que tal vez no estaba cuando usted vino, o a alguien que ya estaba cuando usted llegó, pero por favor muévase, salude, denle la bienvenida a cada uno, porque esta es nuestra casa, esta es nuestra familia espiritual. Así que muévase de su lugar y salude a alguien por ahí. Aprovecha este tiempo. Amén. Vaya tomando su lugar, mientras está empezando a prepararse, le recuerdo, si necesita un sobre para sus diezmos, para sus ofrendas, para aportaciones, levante su mano. Y hermano Leonidas y hermana Leti van a estar listos para proporcionárselos. Si necesita un lapicero, esto también es parte de nuestra oración al Señor, el darle de lo mucho que Él nos ha dado. Pero también, mientras preparáis sus diezmos y sus ofrendas, le quiero recordar que tenemos nuestra ofrenda de víveres, los víveres que traemos todos los domingos y que estamos juntando para poder llevar a iglesias y a ministerios donde hay personas de escasos recursos a quienes podemos ayudar. Si usted no ha traído nada, aproveche a traer, porque la iglesia pone lo mismo que nosotros traemos. Y si usted que nos está viendo en Facebook necesita mandar algo, también se puede comunicar por medio de la página y le vamos a decir a dónde enviarlo, porque sabemos que el que siembra cosecha y recibe abundantemente. Entonces, cuando sembramos en tierra fértil, cuando sembramos, vamos a cosechar en definitiva de lo que estamos sembrando, y lo vamos a cosechar abundantemente. Así que tráigalo con gozo, sabiendo que lo está trayendo delante del Señor, pero que va a bendecir a alguien que tiene necesidad. Así que le invitamos a recordar eso los domingos. También queremos recordarle que tenemos nuestro discipulado en Zoom los días miércoles a las 8 de la noche. Lo esperamos por ahí. Si usted aún no se ha conectado, denle la oportunidad a este
con nosotros y le mandamos el link con muchísimo gusto. Y también le recordamos, este domingo 29, el próximo domingo, a las 8 de la mañana, tenemos nuestra escuela de crecimiento y nuestra escuela ministerial. Y estamos hablando del carácter. Venga para seguir aprendiendo cómo es el carácter que el Señor está formando en nosotros. Le invitamos a que se integre. Va a ser un tiempo de muchísima bendición para cada uno. Así que ya estamos con nuestros anuncios y le voy a invitar a que tome sus diezmos y sus ofrendas en su mano, tome su sobrecito ahí y vamos a orar para gracias al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de traer delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, sabemos que aunque aquí las reciben personas, Señor, tú las recibes en los cielos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de sembrar en tu reino. Lo hacemos con gozo, en la certeza de que tú te agradas del dador alegre y que tú reprenderás al devorador de nuestras vidas, Señor, y aún abrirás la ventana de los cielos hasta que sobreabunde a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que yo le invito a que se ponga de pie y traiga sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y le quiero pedir que ahora le extienda sus manos hasta el frente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos diezmos, estas ofrendas y estas aportaciones que hoy hemos traído delante de ti. Señor, sabemos que llegan delante de ti como un olor grato y fragante y te pedimos que sean multiplicadas, sobreabundadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que, Señor, hoy que estamos sembrando buena tierra, den su fruto en abundancia, Señor, y que sean sabiamente administradas, Señor, para que tu reino en Guatemala crezca, Señor, a través de la Iglesia Real Sacerdocio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muy buenos días, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Antes de entrar a la palabra, quiero compartirles algo. Yo no sé si están enterados de la última noticia anoche. Estados Unidos bombardeó Irán y eso abre la posibilidad de una extensión de la guerra. Y si nos recordamos, la palabra nos enseña que antes de la tribulación va a firmarse un pacto de paz entre Israel y sus vecinos o enemigos. Esta puede ser la guerra que abra el camino para ese pacto de paz y obviamente la tribulación, por un lado. Por el otro lado, antes de la tribulación, está el arrebatamiento de la iglesia. Hemos hablado muchísimas veces de la necesidad de prepararnos. Nuestra preparación aquí en la tierra va a depender dónde vamos a pasar la eternidad. Si ya reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues obviamente sí vamos a tener eternidad. Ahora lo que está por verse es dónde y qué calidad de eternidad vamos a tener. Hoy en la clase de la escuela profética veíamos que hay por lo menos 7 diferentes niveles para los cristianos, de los cuales va a depender nuestra eternidad. Una, ser salvo; la otra, ser siervo; la otra, ser discípulo; la siguiente es ser amigo, ser hijo, ser la novia y finalmente la esposa.
Eso va a depender de nuestra madurez, de nuestro crecimiento en el Señor, de tal manera que estamos viendo, miren, para ponerlo de una manera, estamos viendo venir la tormenta, necesitamos sacar el paraguas, y el paraguas es prepararnos, ¿sí? Ya no es tiempo de estar jugando a ser iglesia, ya no es tiempo de estar jugando a ser cristiano. Lo hemos advertido desde hace años, hace un par de años, y ya estamos viendo la cosa encima. Así que es tiempo de que nos pongamos las pilas. Y algo que le quiero decir es, tenemos 2 actividades cada domingo, una a las 8:30 de la mañana y otra a las 10:30 de la mañana. Pasamos esas actividades de entre semana para el fin de semana para facilitarle a todos que vinieran. Esas actividades son para prepararnos, mis hermanos. Aprovechémoslas. ¿Ya? Tenemos la mesa servida. Solo necesitamos sentarnos a la mesa y aprovechar esas actividades. Sin embargo, no las estamos aprovechando. Nosotros vamos a seguir con los que vengan, pero el problema, recuérdese algo que es bien importante que dice la palabra de Dios, y esa debe ser una regla de vida en todos los aspectos de nuestra vida. La palabra de Dios dice, en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 en adelante, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Si siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. No puedo pretender cosechar vida eterna si no estoy sembrando para la vida eterna. Si no estoy sembrando mi vida, mi tiempo, mis habilidades en la vida eterna. Por un lado, y por el otro lado también la palabra de Dios dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. La pelota, como se dice normalmente, ahora está en su campo, hermano. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que usted tenga bendición. Y usted depende si la agarra o no. ¿Ok? Pero advertidos estamos. Y desde hace rato hemos hablado de las señales de los tiempos, hemos hablado de cómo esas señales cada día, todas las semanas hay nuevas señales de la inminencia de la venida de Cristo. Sí, recuérdese también que la palabra de Dios nos dice, nos enseña de la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 sensatas, 5 insensatas. 5 sensatas estaban preparadas con palabra, con fruto, y entraron a las bodas. 5 insensatas no estaban preparadas, se quedaron afuera. Yo espero que ninguno se quede afuera, ¿verdad? Pero necesitamos ponernos, como dicen los patojos, ponernos las pilas, hermano. Ya no es tiempo de estar jugando. Esto que está viviendo el mundo es una cosa bien seria. Que no lo tengamos a la vecindad no quiere decir que no nos afecte. ¿Sí? No es porque estemos a la vecindad que las cosas nos van a afectar. Es que es lo que está pasando en el mundo, es el cumplimiento de los planes del Señor para su segunda venida. Así que, mis hermanos, reciban esta exhortación, no desperdiciemos las oportunidades. Ya no es tiempo de estar relajados, es tiempo de estar apercibidos y de ponernos las pilas. Amén. Muy bien. Por el otro lado, les recuerdo algo. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y la responsabilidad que tenemos delante del Señor es que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. Hay gente allá afuera que usted conoce, incluso familiares suyos, que están cerca de usted, que si ellos no reconocen el señorío de Cristo, van a pasar por la tribulación, que no es ningún chiste, y aparte de ello, incluso se pueden perder eternamente. La responsabilidad Dios nos la dio a nosotros. Vayan y hagan
discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Desde enero hablamos acerca de la visión de que cada uno de nosotros nos multipliquemos por lo menos en una persona cada 6 meses. Ya estamos llegando a los 6 meses. ¿Y qué ha pasado? Nada de nada. Amén. ¿Sí? Hermanos, somos responsables delante del Señor. Sí, el Señor es misericordioso, pero es justo. Sí, el Señor es misericordioso, pero su palabra es verdad. Y su palabra nos dice que nosotros somos responsables. ¿Qué estamos haciendo con eso? La palabra dice que amemos a nuestro prójimo, y el amor comienza por compartirles del Evangelio, por buscar que sean salvos, y no lo estamos haciendo, mis hermanos. ¿Sí? Ya es tiempo también que nos pongamos las pilas. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la palabra después de la exhortación. Vamos a entrar a la palabra, pero antes vamos a hacer nuestra confesión de fe. ¿Ok? Le voy a pedir que repita conmigo. Somos lo que Dios dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Podemos lo que Dios dice que podemos. Podemos lo que Dios dice que podemos. La Biblia nos enseña todo lo que Dios dice. La Biblia nos enseña todo lo que Dios dice. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. La voy a retener y entender. La voy a retener y a entender. Y la voy a poner por obra. Y la voy a poner por obra. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar nuestra enseñanza de la semana pasada acerca de la parábola del hijo pródigo, pero hoy nos vamos a centrar en un punto específico, y es en la misericordia de Dios, en la misericordia del Padre. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 21. Dice la palabra de Dios: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vida de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si leemos la parábola de esa manera, no vamos a obtener todo el enriquecimiento que esa parábola nos puede dar, y nos pasa con toda la palabra. Por eso el Señor nos advierte en el Salmo 1, versículo 2, que tengamos en la ley en su palabra nuestra delicia, y que meditemos en ella de día y de noche. No se trata solo de leerla, sino se trata de meditar, y hoy vamos a ver un ejemplo de ello. No puedo entender cabalmente la misericordia de Dios si no entiendo lo que la parábola realmente me está diciendo acerca del hijo menor. Para comenzar, en el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí no solo le está pidiendo los bienes, aquí hay que entender un poco de la cultura en el tiempo
de Jesús. Y resulta ser que en primer lugar lo que el hijo le estaba diciendo es: tú vales más muerto que vivo, así que mejor dame lo que me corresponde, mejor sería que estuvieras muerto para que yo recibiera la herencia. Estaba deseando un mal al padre, número uno. Número dos, el hijo menor, según la cultura de ese tiempo, el hijo menor no podía pedir la herencia. El único que podía pedir herencia en todo caso era el hijo mayor, porque el hijo mayor tenía una doble porción de la herencia. Ahí hay dos pecados que el hijo menor está cometiendo contra el padre. Primero, deseándole que esté muerto, diciéndole que es mejor que esté muerto que vivo. Y en segundo lugar, pidiendo algo que no le correspondía pedir. Luego, en el versículo número 13, recordemos, van dos pecados del hijo pródigo ahí. Luego, en el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo se fue lejos, se fue de la casa. ¿Cuál era el mensaje al padre? Mejor vivir solo que contigo. No servís como padre, sos un fracaso como padre. Tercer pecado. Cuarto, dice que se fue a una provincia apartada. Y esto lo que significa es que se fue al mundo, se fue con los impíos. Y eso era un rechazo a la fe del padre y a la fe que él mismo tenía. ¿Sí? Porque él había sido educado en la fe judía. Y al irse al mundo, lo que está diciendo es: me importa un rábano, me importa un bledo, tu fe, no me interesa. Aparte de ello, y ahí ya van 4 pecados, ¿verdad? El decirle al padre que no sirve de nada, y el segundo, renegar de su fe. Ahí mismo en el versículo 13 dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí hay un quinto pecado que está diciendo al padre: a mí no me importa todo el esfuerzo que tú hiciste para ganarte ese dinero, para ganarte esa riqueza que me repartiste. Me importa tu esfuerzo, no me importa, no vale para mí, no vale nada, por eso desperdicio el dinero. Aparte de ello, hay un sexto pecado ahí, que es una mala mayordomía. La palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros recibimos nos viene de Dios, y de todo lo que nos viene de Dios vamos a dar cuenta de cómo lo invertimos, cómo lo usamos. ¿Lo usamos para nuestros deleites o lo usamos para de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? O sea, ahí vemos entonces que hay otros 2 pecados. Llevamos 6 pecados. No solamente es que el hijo se fue de la casa, no. Ya vimos que maldijo la vida del padre, ya vimos también que hizo algo a lo cual no tenía derecho. En tercer lugar, le dijo que no servía como padre. Y en quinto lugar, o en cuarto lugar, renunció a su fe, a la fe que había sido inculcada. En quinto lugar, le dijo al padre: no me importa lo que te haya costado ganar ese dinero. Y aparte de ello, hizo una mala mayordomía del dinero. Y hay un séptimo pecado ahí. El hijo mayor, cuando habla con el padre, le dice: tu hijo desperdició tus bienes con ramera. O sea, un pecado de fornicación. Van 7 pecados. El octavo pecado lo encontramos en el versículo número 29. El hijo mayor le dice al padre: nunca te he desobedecido. Y el hijo menor sí había desobedecido. Entonces el pecado de la desobediencia, el pecado de la rebelión, el pecado del orgullo, porque cuando no obedecemos al Señor es orgullo. Lo que le estoy diciendo al Señor es: yo sé mejor lo que me conviene que tú. Aparte, obviamente, estoy cometiendo un pecado de desobediencia. Y persistir en el pecado es otro pecado, porque ahí hay no solo rebelión, sino obstinación. Recuérdese que la palabra de Dios dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23,
que el pecado de rebelión es como idolatría y el pecado de obstinación como hechicería, y obviamente las dos cosas son contrarias al Señor. Así que el pecado de la obstinación se da cuando viene sobre ese lugar una gran hambre, y en lugar de regresar, era una oportunidad de regresar a la casa del Padre, en lugar de regresar a la casa del Padre, el hijo decide irse como un ciudadano de ese lugar. Por lo tanto, persiste en su pecado, persiste en la obstinación. Ya llevo como 8, ¿verdad? Sin embargo, hay todavía más. Dice en el versículo 15 que fue y se arrimó, después de que vino una gran hambre, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. En lugar de regresar a su casa en medio de la gran hambre, que era una oportunidad, la despreció, y esa es la obstinación. Y encima dice que se arrimó a otra persona ajena, una persona desconocida. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo al padre? Más me vale vivir con una persona desconocida que vivir contigo. Vivir contigo no sirve. Es mejor cualquier otra persona que tú. Luego, en el versículo 16, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Aquí hay que entender algo. Los cerdos eran un animal repugnante para los judíos. Los cerdos, de acuerdo a la ley judía, el cerdo era un animal inmundo, y querer comer la comida de cerdos estaba diciéndole a Dios: es mejor vivir con un animal inmundo que contigo. O sea, cualquier cantidad de pecado, ¿no? 10, por lo menos ahí encontramos 10. Una cosa que necesitamos aprender de esto, o que podemos aprender de esto, es que un pecado nunca viene solo. Un pecado es como una locomotora de un tren que trae arrastrando otros pecados. Puede ser el orgullo, la rebelión, como vimos acá, el orgullo, la rebelión, la obstinación, la jactancia, la arrogancia, la mentira, los malos pensamientos, etc. Cuando algunas veces nosotros pensamos: ¿por qué Dios no me quita este pecado? Oramos: Señor, quítame este pecado, y resulta que no vemos como fruto en ese sentido. Es porque Dios está tratando con los pecados que esa locomotora arrastra. Primero tiene que quitar esa carga para después ya liberarnos del pecado que nos molesta. El diablo es tan habilidoso que nos pone la molestia de un pecado, pero recordemos que la palabra habla de fortalezas, habla de argumentos y habla de altiveces. A veces el pecado que nosotros vemos es la altivez, pero es la fortaleza, y luchamos contra la fortaleza cuando lo que deberíamos luchar es contra la altivez y contra el argumento que sostiene ese pecado. La Biblia dice muy claramente en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15, que cuando somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. La concupiscencia nos atrae, la concupiscencia nos seduce, luego la concupiscencia nos lleva a planear el pecado, nos lleva a hacerlo, y después la muerte. Todo está aquí, en la mente. Por eso la palabra habla de destruir fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y en contra de la obediencia a la palabra. Pero regresando al caso de este joven, podemos dimensionar en una primera instancia la misericordia de Dios al perdonarle esos 10 pecados. Como ya vimos que después el hijo menor, el padre recibe al hijo menor. La segunda conclusión, aparte
de que el pecado es como una locomotora que jala otros vagones, otros pecados, encontramos que la enormidad de la misericordia de Dios al perdonar esos 10 pecados. Ahora, uno puede decir, ok, está bien que perdonó los 10 pecados al hijo pródigo, pero el Señor hizo lo mismo con usted y conmigo. El Señor no nos perdonó ni un pecado, ni 10 pecados, ni 100 pecados. El Señor perdonó a cada uno de nosotros una vida completa, llena de pecados. ¿Cuántos pecados pudimos haber cometido si en una sola situación este hombre cometió 10? ¿Cuántos habremos nosotros cometido en nuestra vida antes de conocer al Señor? No debemos olvidar lo que dice la palabra en Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 31, que lo vil del mundo llamó Dios, lo necio, lo débil, lo que no era, para avergonzar a los sabios. Usted y yo podríamos pensar, yo no era tan malo en la vida anterior, pero se nos olvida, primero, que no buscábamos a Dios, vivimos despreciando a Dios todo el tiempo. La conciencia nos decía que estábamos haciendo lo malo y que nos acercáramos a Dios y no hacíamos caso. Despreciamos a Dios. Y algo más que no debemos perder de vista: si solo uno de nosotros hubiera pecado, solo por ese que pecó, Cristo hubiera venido al mundo a sufrir la cruz del Calvario. Hay una canción que me gusta, un coro, una alabanza, no es alabanza, es una canción cristiana que me gusta mucho, porque dice la verdad. Cuando estaban crucificando a Cristo, ahí estaba yo, porque los clavos, la apertura de la costilla que le hicieron a Jesús, los latigazos, lo sufrió por mí. Era mi culpa. Él llevó mi culpa. La paga de un pecado era muerte, y Él llevó infinidad de mis pecados a la cruz del Calvario. Él murió por mí. Yo fui el culpable de su asesinato. Yo fui el culpable de su crucifixión. Yo fui el culpable de sus 40 latigazos. Aunque no hubiera estado ahí físicamente hablando, espiritualmente yo estaba ahí. Yo estaba poniéndole los clavos, yo estaba poniéndole la corona de espinas, yo estaba latigándolo, porque era por mi culpa. ¿Sí? Y a veces tomamos la salvación como algo muy ligero. Así, ya soy salvo, ya confesé, ya diva, y seguimos en las mismas. No nos damos cuenta del terrible pecado. Miren, solo ese pecado era para que mereciéramos el infierno. Ya no digamos la retahíla de pecados que el Señor nos perdonó. Y sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud hacia el Señor? ¿Realmente estamos agradecidos? ¿Realmente estamos enamorados del Señor? ¿Realmente cambiamos de vida cuando fuimos salvos? ¿Saben una pregunta que teníamos que hacernos? ¿Realmente valoramos lo que es la salvación? ¿Realmente valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Realmente valoramos que Él nos haya sacado del infierno? Voy a contar algo que una vez el Señor me enseñó. Yo a veces necesito ser muy gráfico, o que sean muy gráficos conmigo. Y leí acerca de la condenación eterna y del infierno. Y entonces le pregunté al Señor, ¿qué significa esto? Y justamente esa semana, que le hice la pregunta al Señor, fui a un lugar donde venden pollos rostizados. Y estaba la máquina de los pollos rostizados dando vueltas, ¿verdad? Estaba la leña aquí a pleno. De hecho, yo estaba como a 3 metros, me llegaba el calor a la cara.
y veía a los pollos dando vueltas y soltando la grasa y toda la cosa y pasando por las llamas. Y el Señor me dijo, ¿te acordás que me preguntaste qué era el infierno? Eso es una representación del infierno. Con la única diferencia que cuando el pollo ya está quemadito, asadito y todo, lo sacan de ahí. Al que vaya al infierno, esa va a ser su vida cotidiana, todos los días y por la eternidad. Nunca lo van a sacar de ahí. Mire, esa figura, eso que me dijo el Señor me impresionó. ¿Ya? Imagínese usted estar metido en una de esas cosas y no salir de ahí, no un día, no una semana, no un mes, no un año, no una década, no un siglo, sino eternamente, y sin que nada pueda aliviar ese dolor. No es ese solo hecho serviría o debería motivarnos para estar de rodillas dándole gracias al Señor día a día, minuto a minuto, porque nos sacó de ahí por la eternidad. Amén. ¿Sí? Sin embargo, ¿realmente valoramos eso? ¿Realmente valoramos esos 40 latigazos que le dieron a Jesús con esos látigos romanos que no eran cualquier cosa? La corona de espinas. Mire, imagínese usted que le pongan una corona de espinas. Ya solo que le pongan la corona de espinas ya es doloroso, ¿no? Pero resulta ser que esa corona de espinas, cada uno de los soldados romanos que estuvieron en la fortaleza Antonia, a donde fue llevado Jesús para que le pusieran esa corona de espinas, cada uno de los soldados se inclinaba delante de él en burla y agarraban la vara que tenía en la mano Jesús y le metían un varazo a la corona de espinas para que se le hundiera más en la cabeza. Y aparte estaba sufriendo el dolor de los 40 latigazos. Ya yo me recuerdo que una vez mi papá, por mi rebelión y mi indisciplina, agarró el cincho y me dio como 5 cinchazos con todo su corazón y con toda su fuerza. Y esos 5 cinchazos me dolieron, y no me dolió un día, me dolieron por varios días, porque me los dejó marcados. Ahora imagínense usted esos 40 latigazos que recibió Jesús, que no era de un cincho, sino era de una cuestión que tenía varias cintas, no una, sino varias cintas atadas a un mango. En cada cinta había un gancho en la punta para que el gancho se ensartara en la piel del que lo latigueaban, y aparte en medio de esa cincha iban un montón de piezas de metal, y el látigo era bien largo. ¿Por qué? Porque el que latigueaba lo que quería era enrollar el látigo en el cuerpo del que estaban latigueando, y de ahí jalaba para que esa como gancho pasara arrancando la piel. Y todo eso lo sufrió Jesús por usted y por mí. Lo valoramos realmente. ¿Estamos agradecidos realmente con eso? ¿O simplemente lo vemos como, ya soy salvo y qué? Lo primero que necesitamos es agradecimiento, mi hermano. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que seamos agradecidos por todo. ¿Estamos siendo agradecidos o somos quejosos? Tan fácil que nos quejamos, ¿va? ¿Por qué, Señor, permitís eso en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? No valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y lo que el Padre tuvo que pagar. Porque sabe una cosa, ¿qué le duele más a usted? ¿Lo que le hacen a usted o lo que le hacen a sus hijos? Esa fue otra pregunta que el Señor me contestó un día. Yo leí ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y yo le decía, un día le dije al Señor, hace ya muchísimos años, ¿verdad? Cuando estaba comenzando a caminar en el Señor, le pregunté, Señor, si tú me amaste tanto, ¿por qué enviaste a tu Hijo? ¿Por qué no viniste tú directamente?
Y la respuesta que me dio el Señor fue esa. ¿Qué te duele más a ti? ¿Lo que te hacen a ti o lo que le hacen a tus hijos? Y lo que me hacen a mis hijos. Bueno, por eso mandé a Jesús, porque era el precio más alto que yo podía pagar. Mi vida no era un precio tan alto como la vida de Jesús. Valoramos, mis hermanos. Valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Valoramos su misericordia. Dice la Biblia que Él nos salvó cuando aún éramos sus enemigos. Miren, ni siquiera lo buscábamos, ni siquiera éramos amigos de Él, éramos sus enemigos. Y sin embargo, a pesar de ser sus enemigos, el Señor murió por usted y por mí. Amén. Y a veces nos quejamos, ¿verdad? Y le decimos al Señor, y no que sos misericordioso, ¿por qué estás permitiendo eso en mi vida? Y esa es otra cosa que el Señor también me enseñó. Un día yo le pregunté, como todas estas cosas pasaron cuando estaba comenzando mi vida con el Señor. Y un día yo había leído, ¿verdad?, de que el Señor me quería bendecir, que quería que me fuera bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese día me estaba yendo muy mal. Y entonces yo le pregunté al Señor y le dije, mira, Señor, ¿por qué me está yendo mal? Si tu palabra dice que me va a ir bien, que me vas a bendecir, ¿por qué me está yendo mal? Y el Señor, y yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Era mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor me dijo, ¿y por qué no? Ya viste lo que Cristo tuvo que padecer. Y Él era perfecto. Lo vituperaron, lo insultaron, se burlaron de Él, los latigazos, la corona de espinas, la cruz. Y Él no merecía nada de eso. ¿Por qué no a ti? ¿Acaso te está pasando lo que le pasó a Cristo? Desde ahí se me acabaron los porqués. Desde ahí dije, ya no pregunto más. Porque nada de lo que me pueda pasar a mí se puede comparar con lo que Cristo pasó por mí. Valoro la misericordia de Dios. Se da cuenta de la inmensidad de la misericordia de Dios. ¿Se había dado cuenta antes de la inmensidad de la misericordia de Dios? ¿O solo lo dábamos por hecho? A veces damos por hechas las cosas y no meditamos en lo que realmente eso significa. Pero pasando a la segunda parte de la enseñanza del día de hoy, voy a leer lo que la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 15, versículos del 17 al 20. Dice, finalmente, después de todo lo pecador, de todo lo malo, de todo lo que había hecho este hombre, dice la palabra que, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Notemos algo acá, cómo comienza ese pasaje. Y dice, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vivimos en el mundo, cuando vivimos en el pecado, estamos viviendo una locura. Estamos viviendo algo que realmente no somos y algo que realmente no fuimos llamados a hacer. Y ese volviendo en sí no es nuestra obra. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, capítulo 16, versículos del 8 al 10, que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En su misericordia, miren todo lo que habíamos hecho, ¿no? Que es nada comparado con lo de este joven, ¿no? Pero todo lo que habíamos hecho en nuestra vida, y el Señor en su misericordia abrió nuestros ojos cuando éramos sus enemigos,
para que reconociéramos nuestro pecado y nos arrepintiéramos. Ese pasaje habla de arrepentimiento, y ese arrepentimiento no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo en nosotros, encima de toda la misericordia de Dios, ¿verdad? Éramos enemigos, lo ofendimos miles de veces, y ni siquiera espera que nosotros rectifiquemos. Es su Espíritu Santo, Él lo manda para que usted y yo rectifiquemos. Otra muestra más de la misericordia de Dios. Nos hace volver en sí. La palabra de Dios dice en Corintios que nosotros estábamos cegados, teníamos cegados los ojos de nuestro entendimiento por el príncipe de este siglo, para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. El diablo nos tenía cegados para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. ¿Cómo nos resplandece? El Espíritu Santo, su misericordia. La misericordia de Dios enviando al Espíritu Santo para abrir nuestros ojos. E inmediatamente sucede una transformación en ese hijo, y eso es arrepentimiento. Este pasaje habla del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento está enseñado aquí en la palabra de Dios. Es un cambio. En primer lugar, el arrepentimiento implica un cambio de motivación. Dice el joven: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ahí hay un cambio de motivación. Luego hay un cambio de pensamiento. Dice: yo aquí perezco de hambre. Tercero, hay un cambio de decisión. Me levantaré e iré a mi padre. Después de que había estado lejos, ahora decide regresar. Es un cambio de decisión. Luego hay un cambio de actitud. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay un cambio de carácter también. De la arrogancia viene la humildad, y dice: hazme como a uno de tus siervos, hazme como a uno de tus empleados, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no está la arrogancia de yo hago mucho, yo puedo, yo no te necesito. Aquí hay un cambio a la humildad. Aparte hay un cambio de acción. Dice que se levantó y fue a su padre. El verdadero arrepentimiento es un cambio total en nuestra mente, que implica un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud, de motivación, un cambio de carácter, un cambio de acción y un cambio de decisión. ¿Cuántas veces hemos venido a pedirle perdón al Señor, pero no hay realmente un arrepentimiento? A veces venimos al Señor con aquella frasecita o con aquel pensamiento que tienen muchos, ¿verdad? El que peca y confiesa empata. A veces queremos empatar para seguir pecando. Pero la palabra de Dios nos dice que es necesario un arrepentimiento. Dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dice Jesús y eso dice Juan el Bautista cuando comienzan a predicar. El arrepentimiento es fundamental para que usted y yo venzamos el pecado. El Espíritu nos guía al arrepentimiento, pero somos al final de cuentas nosotros los que tenemos que cambiar toda esa forma de pensar, de sentir, de esas actitudes y motivaciones. ¿Lo hacemos realmente? Yo me he topado con mucha gente, y de hecho también incluso hasta en mi vida ha pasado, que yo le digo al Señor: Señor, perdóname este pecado, pero lo sigo cometiendo. ¿Sabe por qué? No es porque Dios no me quiere cambiar, es porque tengo que reconocer y ser honesto que el pecado me gusta. Si hay un pecado del cual no he salido, seamos honestos, es porque nos gusta. No hemos llegado al verdadero arrepentimiento, no hemos dimensionado las consecuencias de ese pecado en nuestras vidas. Y mientras no lo hagamos, vamos a seguir. Y mire, llámele al pecado que sea, desde chisme, murmuración, calumnia, desobediencia, pereza, mala mayordomía, cualquier cosa. Hasta los pecados que socialmente son más peores, ¿no? Como robo, fornicación, mentira, hipocresía, etc.
Porque los pecados son más que los 10 mandamientos. Los pecados es todo aquello que es contra la voluntad de Dios que nos ha sido revelada en su palabra. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo estamos haciendo nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. No estamos dimensionando que cada vez que hacemos nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad del Señor, estamos agregando un pecado a esa cruz que Cristo llevó en el Calvario. Necesitamos el verdadero arrepentimiento para poder vivir en la plenitud del reino de Dios. La falta de arrepentimiento nos hace regresar continuamente al pecado, y eso nos roba energías, nos roba paz, pero por sobre todo nos roba vida abundante en Cristo Jesús. Muchas veces oramos: Señor, ¿y dónde está la vida abundante? ¿Y dónde está lo que me querés prosperar? Y le echamos la culpa a Dios, y la culpa realmente está en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido, porque tenemos una puerta abierta para que el diablo nos robe todas las bendiciones del Señor. Las bendiciones del Señor están en el camino de la obediencia, no en el camino de la desobediencia, de la rebelión, de la indiferencia o del que me importa. Necesitamos caminar en la obediencia a la palabra si queremos disfrutar del reino, ¿sí? De las bendiciones del reino. La palabra de Dios dice muy claramente en Mateo capítulo 6 versículo 33: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y entonces todas las cosas te serán dadas por añadidura. No buscas el reino de Dios, su justicia, no tendrás las añadiduras, no tendrás las bendiciones. Punto. Tan clarito como eso. A veces hay que leer la Biblia a la inversa de lo que dice. Ya, por ejemplo, dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Eso también se puede leer. No prosperes en todas las cosas, no cambies tu manera de pensar, no vas a prosperar. ¿Cómo? Tan simple como eso. Y también recordemos algo: no puedo pedirle al Señor una vida de bendición si no estoy haciendo lo que el Señor dice que haga. En Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. La pregunta que me tengo que hacer es: ¿quiero ser bendecido? La primera pregunta: ¿quiero ser bendecido o no? Levanten la mano el que quiera ser bendecido. Amén. Ok. La segunda: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Ahí ya no levantaron la mano mucho, ¿verdad? ¿Cómo pretendo ser bendecido si no estoy haciendo la voluntad de Dios? Estoy desobedeciendo lo que dice la palabra. ¿Para qué es la palabra? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para que no tropiece. ¿Qué? Obedecer la palabra. Quiero salir de problemas económicos. Quiero tener, no voy a decir riquezas, pero por lo menos quiero tener solvencia económica. ¿Estoy sembrando? ¿Estoy diezmando? ¿Estoy ofrendando? ¿Estoy dando primicias? La Biblia dice: da y se os dará. No doy, no recibo. Sencillo. Pero hay un montón que quieren ser bendecidos y que le piden a Dios, incluso le reclaman de que están en problemas económicos, pero no diezman, no ofrendan y no dan primicias. Y encima se amparan en algo que está fuera de contexto. Es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús dijo: ni una tilde ni una jota pasará de mi palabra hasta que todo se haya cumplido. Punto, se acabó. Cuando dice la palabra que ya no estamos bajo la ley, no está hablando de la ley escrita, está hablando de la segunda ley que tenían los judíos, que se inventaron ellos, que era lo que ahora se llama la Mishnah y el Talmud, que son sus mandamientos de hombres, y que Jesús los critica porque dice: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios mandamientos. Queremos vivir vidas bendecidas, queremos vivir vidas plenas, tenemos que vivir en la obediencia a la palabra, primero con arrepentimiento y después regresando a la obediencia. Y eso es lo que hace justamente este hijo. Viene y mire, este pasaje es hermoso. Después del versículo 20, o más bien el versículo 20 al versículo 24.
dice la palabra: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa parte esa última parte, cuando el hijo le dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, es lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, después del arrepentimiento viene la confesión. Pero antes de eso, dice que el padre, cuando vio venir al hijo, corrió para encontrarlo. Y no solo corrió para encontrarlo, sino que lo abrazó y lo besó. Y aquí también hay algunos significados que necesitamos entender. Mire todo lo que había hecho el hijo contra el padre. Le había dicho que era mejor que estuviera muerto, que no servía como padre, que era mejor un indigno impío que él, que había renegado de su fe, de su cultura, de todo. O sea, le había dado una despreciada impresionante. Y dice que el padre, cuando le vio que estaba lejos, fue movido a misericordia. Si el padre lo vio cuando estaba lejos, ¿qué significa eso? Que el padre nunca dejó de ponerle atención. El padre nunca dejó de estar enterado de todo lo que el hijo había hecho. No, el padre estaba enterado que había gastado su dinero con prostitutas, se había quedado pobre, había malgastado el dinero, se había ido a cuidar cerdos, había querido comer como cerdo, etcétera, etcétera. El padre no ignoraba nada de lo que había hecho el hijo. Y aún así salió a recibirlo. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Exactamente eso. Dios es omnipresente y omnisciente. Dios vio cada uno de nuestros pecados y todavía los ve. Ve cada uno de nuestros pecados. Nosotros muchas veces nos cuidamos de que la gente no nos vea pecar, pero se nos olvida que Dios no es la gente. La gente puede no vernos, podemos estar ocultos a los ojos de la gente, pero nunca estamos ocultos a los ojos de Dios. Dios sí nos ve. ¿Sí? Eso también cambió mi manera de ver las cosas. Un día leí un pasaje que dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Y entonces yo comencé a preguntarle al Señor. Dije: Señor, cuando yo estoy dormido, ¿tú estás ahí? Sí. Y Señor, cuando yo voy a arreglarme y todo para irme al trabajo, ¿tú estás ahí? Sí. Señor, y cuando voy en el carro, ¿tú estás ahí? Sí. Y cuando estoy en la oficina, ¿estás ahí, Señor? Sí. Y cuando le dije lo del carro y lo de la oficina, cuando le dije lo de estar durmiendo y lo de estarme arreglando, el primer pensamiento que vino a mi mente es: ¿cuántas veces he dejado entonces plantado al Señor? Porque el Señor me anhela, quiere tener comunión conmigo y yo ni gancho le pongo. Me preocupo más por arreglarme, desayunar, etcétera, etcétera, y salir que por hablar con Él. Ni siquiera le doy gracias por despertar. Fue el primer impacto que vino a mi corazón. Y en ese tiempo yo trabajaba en un banco y tenía la fama de ser el logro del banco, ¿verdad? Porque conmigo trabajaban bien o se iban. Y entonces era bien fuertecito mi carácter. Y entonces usted ya me conoció transformado, ¿no? Dele gracias a Dios. Pero esa gente no. Y entonces le dije: Señor, y cuando estoy en la oficina y
y estoy llamándole la atención, no con esas palabras, pero estoy llamándole la atención a alguien, y tú estás ahí. Sí, mire, me choqueó, cambió mi manera de ver las cosas también. ¿Ya? Se hizo rema esa palabra. Y encima de todo, cuando iba en el carro era casi que el diablo manejando, ¿no? A pesar que era salvo, cambió mi manera de manejar, cambió mi manera de estar en la oficina, cambió mi manera de comenzar mi día y de terminar mi día. Porque el Señor está siempre ahí, Él ve, a Él no se le pasa ni el más mínimo detalle. Incluso hay pecados que usted y yo no vemos, que Él sí los ve. Por eso el salmista decía: Señor, perdona los pecados de los que me acuerdo, y también, Señor, perdona aquellos de los que no me he dado cuenta, aquellos que me son ocultos. Porque Dios sí los ve todos. Nos da vergüenza que los hermanitos vean nuestros pecados, pero no nos importa que Dios los vea. Debería ser al revés. Yo me recuerdo un día, hubo un tiempo en que estaba pastoreando una iglesia que quedaba en un segundo nivel y había un parqueo ahí abajo, y yo me salía generalmente en las mañanitas antes del servicio, me salía a un balconcito que había ahí que daba al parqueo, y me ponía a orar. Y un día vi que estaban bajándose unos hermanitos de su carro, una pareja, y se veía por lo que estaba, por los gestos y todo, que estaban discutiendo, peleando. Y de ahí llegaron a la iglesia y entraron como santitos y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces pensé, estos en la calle parecen endemoniados y aquí en la iglesia parecen santos. Debería ser al revés, deberían ser endemoniados en la iglesia para que los liberemos y ser santos afuera para que la gente vea sus buenas obras y que en mí. ¿Ya? Ellos se preocupaban de que no los vieran, pero no se preocupaban de que Dios los veía. Amén. Muy bien, hablando de la misericordia, para continuar en la misericordia de Dios, dice la palabra que aparte de que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y eso significa que el padre lo había estado esperando, que había estado pendiente de todo lo que él hacía. Lo siguiente que dice es que fue movido a misericordia. Y ese fue movido a misericordia significa que su corazón tuvo un especial interés, especial amor, especial cariño, especial actitud hacia ese hijo que lo había insultado, lo había despreciado, lo había maltratado, lo había hecho pedazos. Y el padre, a pesar de eso, es movido a misericordia, igual que el Señor con nosotros. Éramos sus enemigos, fue movido a misericordia a favor de nosotros. Pero no se queda ahí. Dice que el Padre corrió al encuentro del Hijo. No fue el Hijo el que corrió al encuentro del Padre, fue el Padre el que corrió al encuentro del Hijo. Usted y yo no fuimos salvos porque nosotros lo decidiéramos. Usted y yo fuimos salvos porque Dios vino a nuestra vida a encontrarnos. Por eso, cuando la gente dice, yo conocí a Jesús, yo fui salvo, yo le abrí mi corazón, yo confesé a Cristo, es una mentira. No somos nosotros, es Él. Él nos llevó a confesarlo, Él nos recibió, Él nos abrió su corazón a nosotros. Nosotros no abrimos nada, Él lo abrió, porque nos amó de tal manera que lo hizo todo para que usted y yo fuéramos salvos. ¿No? Hay gente que dice, no, es que yo ya conocí al Señor. No lo conoció, el Señor lo conoció a usted. Y aquí ninguno de nosotros conoce al Señor todavía lo suficiente, lo medio conocemos. Dice la palabra que hoy vemos como por espejo, oscuramente. Y algunos todavía piensan, cuando llegue al cielo lo vas a ver todo. No, en el cielo vas a seguir aprendiendo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, Dios no tiene fin. Amén.
No seamos tan arrogantes de decir, yo recibí al Señor. No, el Señor me recibió. Y a veces lo decimos como con orgullo, como diciendo, el Señor se debería sentir muy contento de que yo lo recibí, y el Señor se debería sentir muy contento de que yo lo confesé como Jesús, como Señor de mi vida. Yo lo vi, este es otro, yo hice a Jesús Señor de mi vida. Es mentira, es mentira. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Hechos que Dios hizo a Jesús Señor, no fui yo el que lo hizo. Yo solo lo reconocí. Yo solo reconocí lo que Él es. Amén. Esas son expresiones que en el fondo del corazón muestran arrogancia en lugar de humildad. Aparte de ello, dice que el Padre corrió. Miren, hay que conocer un poquito de las costumbres judías, porque la Biblia fue escrita en el contexto de los judíos. En el contexto judío, en las costumbres judías, un padre nunca podía correr a alcanzar a un hijo. Nunca. Eso era despreciable en la cultura romana. Y aparte de eso dice que lo besó y lo abrazó. Seguramente el hijo no se bañó ni se cambió de ropa para ir al encuentro del padre. Venía oyendo a cerdo, vestido con ropa de cuidar cerdos, y el cerdo era un animal repugnante para los judíos, y al padre no le importó absolutamente nada. El padre, en su amor, en su misericordia, fue y besó a ese hijo todo chuco, y besó a ese hijo todo inmundo. Y lo mismo hizo con nosotros. Al Señor no le importó lo que dijeran los demás. El mundo dice, ¿cómo que Dios lo salvó si este era un tal por cual y hacía esto y el otro? A Dios no le importa lo que digan los demás. A Dios le importa su amor para con los hijos míos. Los demás pueden hablar lo que se les dé la gana. Al final dice un dicho por ahí que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero lo que importa es cómo le caemos a Dios, al Padre, y Él nos ama. En su infinita misericordia, a Él no le importa lo que nosotros fuimos en el pasado. ¿Sí? Y en el pasado fue un montón de cosas que ni le voy a contar porque no vale la pena. Y por ese montón de cosas mucha gente quizá no quiere venir a la iglesia, está bien. Pero ¿sabe qué? El Señor dice que Él, en Miqueas capítulo 7, que Él tomó nuestros pecados y los ocultó en el fondo del mar. Y nunca más, dice Hebreo, se acordará de nuestros pecados. Y Él alejó de nosotros nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente. Si a Él no le importa, ya no le importa. Si Él ya los ocultó en el fondo del mar, si Él ya no se acuerda de nuestros pecados, ¿qué hace la gente acordándose de nuestro pasado? ¿Y qué hacemos nosotros? Eso todavía está peor. ¿Qué hacemos nosotros acordándonos de nuestros pecados? Si ya el Señor nos perdonó, ya el Señor los olvidó, ¿qué hago yo recordándolo? La Biblia dice que vea para adelante, no para atrás. El que ve para atrás no es apto para entrar al reino de los cielos, dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Miren la misericordia del Señor. El Señor no olvidó. Nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. Pero el Señor se olvida. Y olvida intencionalmente. No que el Señor no se recuerde, por supuesto que sí. El Señor es omnisciente, Él sabe pasado, presente y futuro, pero Él decide olvidarse de un pecado. Él lo sabe, pero decide olvidarlo. Y nosotros a veces nos hicieron una mala mirada y pasamos años resentidos porque nos hicieron una mala mirada, y encima creemos que la Biblia dice que perdonemos. Yo no voy a perdonar, yo no voy a olvidar. Pero Dios sí, Dios olvida. Mire, ese hecho, tal vez el ejemplo más impactante
de la misericordia de Dios es ese correr a encontrarse al Hijo, besarlo y abrazarlo. Todo el mundo, todo supo, todo lleno de maldad, de pecado, de iniquidad. Pero la misericordia de Dios no se queda ahí. Dice que el Hijo confesó su pecado al Padre. ¿Y el Padre qué hizo? Ni siquiera le puso coco. Porque ya Dios no le, mire, el confesar mi pecado, le voy a decir algo. El confesar mi pecado no significa que Dios se entere de mi pecado. Él ya lo sabía de antes. Y Él ya lo perdonó desde antes. El confesar mi pecado es hacerme uno con Él y liberarme del pecado. Amén. Es para liberarme de la carga, de la culpa, de la acusación, del juicio del pecado. Para ser libre. Al que le conviene confesar mi pecado es a mí, porque eso me va a liberar. A Dios, Él ya lo perdonó. En la cruz del Calvario dice que cargó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Amén. El confesar el pecado me conviene a mí. ¿Qué haríamos nosotros con un hijo que nos hace todas las maldades que le hizo este hijo al papá? Y el hijo regresa. Mire, casi que yo diría que más del 50% de los papás le dirían: ya viste, te lo dije, no te debías saber. Y comenzamos a reclamar un montón de cosas, ¿no? Ese padre no le reclama nada. Nada. No le dice absolutamente nada. Para ese padre era suficiente manifestación de que el hijo estaba arrepentido y reconocía su pecado en el hecho de que el hijo regresara y le hiciera la confesión que le hizo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Era suficiente. Y el padre no necesitaba decir absolutamente nada. Pero no se queda ahí la misericordia del Señor, sino que viene y le dice a sus siervos: pónganle vestido nuevo. Y ese vestido nuevo significa cúbranlo con la sangre de Cristo, que cubra todos sus pecados. Y aparte significa la unción del Espíritu Santo sobre él. Luego dice: pónganle calzado en sus pies. Y ese calzado, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 6 y Miqueas también, en Miqueas dice: bienaventurados los pies de los que traen buenas nuevas. Y en Efesios dice que nos pongamos el calzado del Evangelio. Y eso habla de revelación. Le limpia sus pecados, le da unción, le da revelación. Aparte dice: pónganle anillo en su dedo. Y el anillo en el tiempo antiguo representaba autoridad y poder, le estaba dando su autoridad. Y dice la palabra que nosotros recibiremos el poder del Espíritu Santo cuando venga sobre nosotros. Así que le da el Espíritu Santo. Y aparte dice: matemos el becerro gordo. Y ese matar significa la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, quiere decir que estaba saldando la deuda del pecado, número uno. Número dos, el becerro era comida, habla de provisión. Y al ser gordo, habla de abundancia. Le da perdón de pecados, limpieza, unción del Espíritu Santo, revelación, autoridad, poder, provisión, abundancia. Y después dice: hagamos fiesta, y eso habla de gozo. ¿Te das cuenta? Y el Padre no nos ha dado todo eso. Aún a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de que todavía pecamos, el Padre no nos lo da. ¿Se da cuenta la inmensidad de la misericordia del Padre? Lo ofendimos hasta, por decir algo, ¿no? En un lenguaje común, lo ofendimos hasta por debajo de la lengua. Nos perdonó. Salió a nuestro encuentro, ni siquiera esperó que vinieran. No nos reclamó absolutamente nada. Nos limpió de pecado y nos llenó de bendiciones. Díganme si no es inmensa la misericordia de Dios. Amén. Ahora, ¿realmente hemos sido conscientes de esa misericordia del Señor?
A veces la tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Y a veces reclamamos, a veces le reclamamos al Señor que por qué no nos contesta, que por qué no hace esto, que por qué no hace el otro, que por qué aquí, que por qué permite esto. Y se nos olvida la inmensa misericordia del Señor. Es nada lo que Dios pueda permitir de adversidades en nuestra vida comparado con lo que su misericordia cubrió en nuestras vidas en primer lugar, y en segundo lugar hasta lo que Dios permite en nuestras vidas que son adversidad, el Señor lo hace obrar para nuestro bien. Dice la palabra que después de que seamos probados vamos a salir fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en Él, en 1 Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 10. Y aún así nos quejamos. ¿Sabe una cosa? La queja, y esto grábese en la cabeza, por eso el Señor dice que seamos agradecidos con todo. ¿Por qué? Y que esa es la voluntad de Él para nosotros. ¿Por qué? Porque la queja es una puerta que nosotros abrimos para que el diablo nos robe todo lo que Dios nos da. Cuando somos quejosos, estamos siendo rebeldes, desagradecidos, estamos ignorando las bendiciones del Señor, nos cerramos los ojos a las demás bendiciones del Señor. Aparte le estamos diciendo a Dios: tú no cumplís lo que dice tu palabra, tú mientes porque no cumples lo que dice tu palabra. La queja es seria, tan seria que fue, aunque el Señor les perdonó un montón de quejas, fue lo que finalmente impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida cuando debía haber entrado. Y a veces nosotros queremos entrar a la tierra prometida y vivimos llenos de quejas, ¿no? Cargados de quejas. Cuando nos quejamos le estamos diciendo a Dios que es mentiroso, porque toda queja es contra la palabra de Dios. Toda queja es decirle a Dios: no sos bueno, cuando la palabra de Dios dice que Dios es bueno. Toda queja significa: no me estás bendiciendo, cuando la palabra de Dios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Vamos a orar. Usted ore con sus propias palabras, ahí donde está. Que lo guíe el Espíritu Santo. Padre, en primer lugar, Señor, venimos delante de ti a darte gracias por tu infinita misericordia, Señor. Una misericordia que no tiene límites, una misericordia que es tan infinita como tú eres infinito, Señor. Padre, gracias por ello. Pero, Señor, también venimos delante de ti arrepentidos el día de hoy, porque no hemos valorado tu misericordia, Señor, como la deberíamos haber valorado. No hemos sido agradecidos en todo tiempo con toda tu misericordia. Y a veces hemos renegado, hemos dudado, nos hemos quejado de que tu misericordia no es con nosotros como nosotros quisiéramos, a pesar de que tu misericordia es nueva para con nosotros cada mañana. Perdónanos, Padre. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos valorar esa inmensa misericordia tuya para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana, y eso significa, Señor, que la misericordia que tuviste en el pasado con nosotros se renueva cada día. Pero también, Señor, significa que hoy vamos a abrir nuestros ojos a nuevas dimensiones de tu misericordia que tuviste en el pasado con nosotros y que ni nos habíamos dado cuenta, Señor. Y aparte, que hoy
vamos a experimentar misericordias tuyas que jamás habíamos experimentado, Padre. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Y principalmente, danos un corazón agradecido a tu misericordia, a la inmensidad de tu misericordia para con nosotros cada día, Señor. Y gracias, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra falta de reconocimiento, a pesar de nuestra falta de entendimiento acerca de tu misericordia nunca ha cesado para con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Señor, en esta hora venimos dándote gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias por la semana que estamos iniciando, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta semana sea una semana de madurez, sea una semana de crecimiento, sea una semana de victoria, sea una semana, Señor, donde veamos la manifestación de tu palabra en nuestras vidas, Señor, de muchas formas, Padre. Sea una semana de bendiciones y que todo lo que hagamos, tú nos dirijas por tu Espíritu Santo para que lo hagamos para tu gloria, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Les voy a pedir a mis hermanas que se queden un ratito sentaditas, pero a los caballeros les voy a pedir un favor. Como viene nuestro convivio, entonces les voy a pedir que hagamos las sillas, las montemos una sobre otra al principio en la silla que está pegada a la pared, para que después podamos sacar las mesas y colocar las mesas para que nos podamos sentar a compartir el convivio. A ver, ¿qué nos traes? Ok. Hoy está cumpliendo años, o esta semana va a cumplir años Kimberly, y si hay alguien más que haya cumplido años o vaya a cumplir años en esta semana que viene, pues la semana que pasó, pase para acá. Queremos orar por usted a la 1, a las 2 y a las 3. Así que solo, ¿quién más? ¿Nadie más? Ven, hermano, por favor. Muy bien, vamos a hablar por ahí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la vida de Kimberly, por la vida de hermana Miriam, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tus bendiciones, Señor, estén sobre la vida de cada una de ellas todos los días. Te damos gracias por sus vidas, porque ellas son un regalo para cada uno de nosotros, para sus familias, Señor. Llénalas de salud, de gozo, de paz, llénalas de bendición, sobre todo, Señor. Llénalas de tu revelación, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que cada día, Señor, ellas sean perfeccionadas a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, y caminen cada día hacia la meta del supremo llamamiento tuyo, Señor, en Cristo Jesús. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Aleluya. Muy bien. Procedamos entonces a arreglar el salón.